Muy buenas a todos, bienvenidos a Jugando A. Vamos a seguir con el otro Gear, lo que nos aparecía en la caja base de Unbreakable, así que esta vez le toca el turno a Figment. ¿Y quién es Figment? Pues según su hoja, nacido hace cientos de años, Figment fue arrojado hacia el futuro cuando la ruptura de Dialor activó un orbe Kobold que estaba estudiando. Ahora ha convertido el orbe en una máquina del tiempo, lo que le permite manipular el flujo de la batalla y observar las potencialidades de otras líneas temporales mientras lucha por la justicia. Vamos a seguir la estructura del anterior tutorial, que a mi parecer es la mejor para que lo veáis todo claro, y como siempre vamos a utilizar la traducción para que veáis en pantalla de la hoja de personaje que hicieron en el canal de Telegram, que os lo dejaré en la descripción, y los autores también, por si queréis pasaros y darles las gracias si os está siendo de utilidad el trabajazo que se han metido. Empezamos con el innato, adepto del tiempo o Time Adept. Durante la preparación de la batalla, después de lanzar todos los dados de iniciativa, puedes volver a lanzar el dado de iniciativa de Figment y usar el nuevo resultado. Además, después de que todos los dados estén colocados en el medidor de iniciativa, aquí nos lo han traducido como Inimetro, puedes mover el dado de iniciativa de Figment hacia adelante o hacia atrás una posición en el medidor de iniciativa. Bueno, pues como podréis ver, ya se ve un poquito el rollo de que va a ir Figment, que como siempre suele estar bastante acorde con el lore que nos dan, y en este caso, cuando tiremos nuestro dado de iniciativa con nuestro innato, por ejemplo, pongamos que hemos sacado un 4, iríamos por delante de Frogboy, que tiene una iniciativa 3 en este caso, incluso podríamos repetir la tirada si nos interesase. Ahora hemos quedado por detrás y una vez que ya esté puestos todos los dados en el medidor de iniciativa, podemos elegir si aumentar o disminuir nuestra posición en 1. Por ejemplo, en este caso podríamos hacer así y actuar antes que Frogboy. Seguimos con el inicio para principiantes y estrategia. Ya sabéis las pistas que nos dan para usar un Gearlock cuando no estemos familiarizados con él, y nos dice que en estadísticas, nuestras primeras dos estadísticas deberían usarse para mejorar nuestros puntos de vida, nuestros puntos de estadística, me imagino que se referirá. Figment puede necesitar también destreza después de eso si tienes una habilidad o dos ya entrenadas. De lo contrario, opta por defensa para sobrevivir y más formas de conseguir huesos para tus importantísimos planes B. En cuanto a habilidades, nos sugieren que probemos primero la profesión Patrón del Tiempo para experimentar el poder de la manipulación de la iniciativa y el contador de rondas. Si juegas solo, coge fase fantasma. Si estás en grupo, coge fase fantasma. Hemos mencionado ya fase fantasma, pues lo mismo fase fantasma nos interesa con Figment. Así que pues en alguna partida creo que deberíamos de hacer caso, por lo menos al principio. Por cierto, que no lo he dicho, fase fantasma en inglés sería Face Ghost. Seguimos con los detalles específicos de Figment, y aquí aunque veáis un tochaco con hasta 5 secciones, no os dejéis intimidar porque las secciones están relacionadas con las profesiones. Por ejemplo, cambiar la iniciativa y cambiar la ronda, que serían Shifting the Initiative y Shifting the Round respectivamente, están ambas asociadas a la profesión Patrón del Tiempo o Time Skipper en inglés. Tanto portador del báculo como teórico como fantasma, que serían Staff Wielder, Theoretician y Phantom en inglés, están asociadas cada uno a su propia profesión, así que lo veremos más adelante. De momento nos vamos a centrar en cambiar la iniciativa y cambiar la ronda, que como digo están asociados a la profesión Patrón del Tiempo. Entonces, cambiar la iniciativa nos dice que algunas de las habilidades de Figment le permiten cambiar la posición de su dado de iniciativa o el de otra unidad en el medidor de iniciativa. Cuando lo hace, este cambio sucede inmediatamente y los dados permanecen en su lugar durante el resto de la batalla o hasta que otra habilidad cambie la colocación de nuevo. Si Figment cambia su propia posición en el medidor de iniciativa, el orden de turno continúa desde esa nueva posición. Esto puede significar que algunas unidades pueden no tener turno esa misma ronda o que puedan tener 2 turnos. En cuanto a cambiar la ronda, nos menciona que Figment tiene un par de maneras de cambiar el valor en el dado de contador de rondas. Este cambio se produce inmediatamente, no se considera el comienzo de una nueva ronda. El orden de turno no se reinicia al principio del medidor de iniciativa cuando esto ocurre. El juego continúa por el medidor de iniciativa de la manera habitual. Se puede utilizar la manipulación del contador de rondas para conseguir que alguno de los efectos de los dados de habilidad de Figment se repitan más veces de lo previsto. Figment no puede alterar el contador de rondas durante la batalla contra el tirano Ammonite, que se encuentra en la expansión Splice and Dice. A efectos de aumentar o disminuir el contador de rondas, trata el iconito de la sangre, como que es el medidor de fatiga, como la ronda 6, incluso si han tenido lugar varias rondas de fatiga. El resto del juego que se refiera a un número de ronda específico usará el número actual en el contador de rondas.
El texto de juego que se refiere al tiempo de una ronda no puede ser alterado. Por ejemplo, ronda 1 es siempre que el contador de rondas indique el número 1, mientras que primera ronda se refiere específicamente a la ronda inicial de la batalla independientemente del número que diga el contador de rondas. Básicamente lo que nos quieren decir con toda esta cantidad de texto es que lo que nos interesa es el número de la ronda, que el hecho de que el dado esté en la ronda 1, si por ejemplo hemos cambiado de la 2 por alguna habilidad y lo hemos pasado al 1, lo que nos interesaría es el valor numérico. No quiere decir que esto pase a ser la primera ronda. Y el hecho de cambiar el dado de ronda no implica que empecemos una nueva ronda con todo lo que conllevaría, sino que básicamente que nos fijemos en el dado, que es lo que afectará a habilidades. Nos olvidamos de momento del resto de detalles críticos, como hemos mencionado antes, y vamos a ver el frontal de la hoja para ver esta profesión y qué nos dice en cuanto a la dificultad y la iniciativa de Figment. Figment es un Gearlock a distancia. Para jugarlo en cooperativo tiene una dificultad media de 2/4 y para jugarlo en solo es complicado porque tiene una dificultad de 3/4. En cuanto al número de sus dados de iniciativa, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No se han complicado mucho la cabeza con esto, no se han complicado la asistencia. Vemos entonces patrón del tiempo, Timekeeper, que nos dice que salta a través del tiempo para engañar a enemigos desprevenidos. En esta primera profesión tenemos 3 habilidades que no dependen de otras para ser adquiridas, ya sabéis las que tienen la estrellita, que serían Time Jump, salto temporal, Warp, que es deformación, y Borrow Time, que es tiempo prestado. Vamos como siempre por orden y tendríamos con el dado número 1 de estabilidad, salto temporal. Salto temporal tiene un resultado de un hueso, 2 resultados de 1 y 3 resultados de 2. Salto temporal es una habilidad de uso instantáneo y nos dice que cojamos el dado de iniciativa de un malote que esté justo antes o después del tuyo en el medidor de iniciativa, movemos su dado a la parte superior del medidor de iniciativa e infligimos esa cantidad de daño a ese buddy. Por ejemplo, con este resultado y esta situación que tenemos aquí en la que nosotros estamos en el medio, Frogboy sería el último en el medidor de iniciativa y Alligator Guard sería el primero, podríamos elegir cualquiera de estos dos dados, moverlo a la parte superior y con este resultado que tenemos hacerle 2 de daño. Si lo hiciésemos por ejemplo con Frogboy, pasaríamos su dado aquí, tendríamos la desventaja de que en la siguiente ronda empezaría primero, pero si os fijáis también es una ventaja porque iría después de nosotros y este turno le hemos hecho que no actúe y aparte se llevaría 2 puntitos de daño de gratis por nuestro resultado. Vamos a ver otro ejemplo que me parece que viene muy bien para poder resolver futuras dudas a falta de confirmación oficial, porque he estado mirando en la BGG y no he visto nada que desmienta que no se puede hacer, y basado en otras experiencias de otras cosas que se han dicho que sí que se pueden, yo diría que es legal al 100%. Entonces recordamos, salto temporal nos dice que cojamos el dado de iniciativa de un malote que esté justo antes o después que el nuestro en el medidor de iniciativa, movemos su dado a la parte superior del medidor de iniciativa e infligimos la cantidad de daño que nos indique el dado a ese malote, a ese buddy. En este caso, a Alligator Guard le quedan 2 puntos de vida. Cumplimos los requisitos de cómo está colocado en el medidor de iniciativa. Moveríamos su dado a la parte superior. Aunque ya esté en la parte superior, no tenemos por qué cumplir esto para hacer el resto de la habilidad, simplemente se va a quedar donde está, pero se llevaría los 2 de daño y en este caso lo derrotaríamos. Ya os digo, esta es mi percepción, pero yo creo que es la correcta. Si por lo que sea saliese algún desmentido oficial o encontráis alguna cosa, pues por favor hacérmelo saber y aunque sea en un comentario, pues lo corregiremos para evitar futuros errores. Siguiente habilidad, con el número 2, escission, Schism, supongo que se pronuncia así. Tiene un resultado de un hueso, 3 resultados de 1 y 2 resultados de 2. Es una habilidad instantánea y nos dice que hagamos el daño que nos haya salido en el resultado a todos los enemigos por encima de ti en el medidor de iniciativa. Bueno, esta es una habilidad bastante sencilla. Por ejemplo, aquí habríamos sacado un 1 en el dado. Tenemos a estos 2 enemigos por encima de nosotros en el medidor de iniciativa. Por lo tanto, cada uno de ellos sufriría 1 de daño. Seguimos con deformación, Warp, que tiene el número 3. Tiene un resultado de un hueso, un resultado de 1, 3 resultados de 2 y un resultado de 3. Es una habilidad inmediata y nos dice que aumenta o disminuye el contador de rondas hasta el número que nos haya aparecido en el dado.
Por ejemplo, imaginaros que estamos en la ronda de fatiga, que nos ha dicho que contaría como la ronda 6, tenemos este resultado de 2, pues podríamos disminuirlo hasta la ronda 4. Esto tiene más sentido con algunas habilidades que ya veremos y aparte, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, valga la redundancia, nos evitaríamos sufrir el daño de fatiga. Seguimos con el dado número 4, punto de referencia, Waypoint. Tiene un resultado de un hueso, dos resultados de 1, dos resultados de 2 y un resultado de 3. Es una habilidad instantánea y nos dice que movamos el dado de iniciativa hacia abajo el número de posiciones que nos haya salido en el resultado en el medidor de iniciativa. El orden de turno continúa desde tu nueva posición de iniciativa. Por ejemplo, vamos a imaginar que hemos sacado con este dado un resultado de 2 y que el medidor de iniciativa está así ahora mismo. Estaríamos haciendo nuestro turno, aplicamos el efecto de dado y lo podríamos mover hasta 2 posiciones hacia abajo. Pero en este caso, como queremos tener un turno extra y de paso hacer que el Alligator Guard no haga nada, decidimos moverlo solo uno. De esta manera, cuando terminásemos nuestro turno, como nuestra nueva posición sería esta, Alligator Guard habría perdido su oportunidad de actuar y nos volvería a tocar a nosotros. Y como último dado de la profesión, con el número 8 tendríamos tiempo prestado, Borrowed Time. Tiene un resultado de un hueso, un resultado de 1, 3 resultados de 2 y un resultado de 3. Es una habilidad instantánea y nos dice que coloquemos hasta el número de dados que nos haya salido en el resultado de habilidad agotados de la profesión Patrón del Tiempo, sin incluir este dado, en tu plan B por su cara con huesos. Vamos a imaginar que hemos sacado un 2 en el resultado del dado, pero tenemos estos 3 dados de profesión ya agotados. Podríamos elegir hasta 2 de estos dados y colocarlos por su cara de hueso en nuestro plan B, lo cual nos puede venir muy bien a la hora de llegar a innato +1 o activar habilidades del plan B que nos puedan ser bastante útiles en ese momento. Seguimos con la siguiente profesión, portador del báculo, Staff Welder, pero antes vamos a ver los detalles específicos que tenemos en la parte trasera de la hoja otra vez. Nos dice que las habilidades de esta profesión se activan al inicio de cada ronda para otorgar un efecto sin agotar el dado. Cada cara de estas habilidades tiene un número que corresponde a un número de ronda. Si el inicio de la ronda coincide con el número de la habilidad, se produce un efecto aún mayor pero el dado se agota. El uso de estas habilidades no es opcional, aunque puedes elegir eliminar un dado bloqueado en cualquier momento de manera habitual. Bueno, pues habiendo leído esto ya sabemos que tenemos que estar especialmente atentos a los números que aparezcan impresos en la cara del dado, ya que van a corresponder con las rondas y nos harán agotar el dado que tengamos, desencadenando un efecto. Así que vamos a ver lo que hace cada uno y seguramente lo vamos a entender bastante mejor. Empezamos con el primer dado de esta profesión, que sería el dado número 5, Activador del Tiempo o Chrono Trigger, juegazo de rol de Super Nintendo. Para los más viejunos lo entenderéis. Tiene un resultado de 2, dos resultados de 3, dos resultados de 4 y uno de 5. Esta habilidad tiene una L, por lo que iría a uno de nuestros huecos bloqueados o locked. Y lo que nos indica es que al inicio de cada ronda inflige 1 de daño al buddy más débil. Si es la ronda con el número que coincide con el resultado del dado, en vez de eso agota este dado e inflige daño a cualquier buddy igual a la mitad del número de ronda, redondeando hacia arriba. Vamos a ver este ejemplo en el que nos enfrentamos al Alligator Guard, que tiene 2 de vida, y a Frogboy, que tiene 4 de vida. Hemos lanzado nuestra habilidad en la anterior ronda, comienza la ronda 2 y tenemos un resultado de 4, como podéis ver. Al inicio de esta ronda 2 le haríamos 1 de daño al buddy más débil, en este caso sería el Alligator Guard, porque tiene 2 de vida, en lugar de los 4 que tiene Frogboy, así que se llevaría 1 de daño. Imaginemos ahora que pasáramos a la ronda 4, que coincidiría con el número que tenemos en el dado. En este caso tendríamos que hacer la mitad del daño redondeando hacia arriba, en este caso no muy complicado, la mitad serían 2 de daño, agotaríamos el dado y le podríamos hacer ese daño a cualquier buddy, independientemente de si está adyacente o no. Seguimos con el dado número 6, barrera de tiempo, Chrono Buffer, tiene un resultado de 2, dos resultados de 3, dos resultados de 4 y un resultado de 5. Al igual que el activador del tiempo, también tendría que ir a uno de nuestros huecos bloqueados, ya que nos indica que al inicio de cada ronda otorgues 1 de bonificación de vida, buff HP al Gearlock más débil. Si es la ronda que coincide con el resultado del dado, en su lugar agota este dado y otorga un número de vida de buff HP a cualquier Gearlock igual a la mitad del número de la ronda, redondeando hacia arriba.
Como digo, bastante similar a la anterior habilidad, pero simplemente dándonos vida. Por ejemplo, imaginemos que al final de la ronda 1, durante nuestro turno, mejor dicho, la ronda 1, hemos lanzado este dado, tenemos un resultado de 3, comienza la ronda 2, ganaríamos 1 de buff HP que nos lo pondríamos en nuestro tapete, y en la siguiente ronda, que ya coincidiría con el número, activaríamos el dado, lo agotaríamos y ganaríamos vida igual a la mitad de la ronda redondeando hacia arriba. En este caso la ronda sería 3, la mitad redondeando hacia arriba serían 2, por lo que habríamos acabado con un total de 3 de buff HP en nuestro tapete. Y con el número 7 tenemos el último dado de esta profesión, que sería Vidente del Tiempo, Chrono Shear. Tiene un resultado de 2, dos resultados de 3, dos resultados de 4, un resultado de 5. Igual que el resto de dados de esta profesión, iría a uno de nuestros huecos bloqueados. Y lo que nos dice es que al inicio de cada ronda otorga un hueso al Gearlock más débil. Si es la ronda que coincide con el número mostrado en el dado, en su lugar agota este dado y otorga un número de huesos a cualquier Gearlock igual a la mitad del número de ronda, redondeando hacia arriba. Como veis, todas las habilidades de esta profesión funcionan de la misma manera, solo que una hace daño, otra nos permite ganar buff HP y esta en este caso nos permite ganar huesos. Por ejemplo, aquí, si lo hubiésemos lanzado en la ronda 1, al llegar la ronda 2 agotaríamos el dado y ganaríamos un hueso, ya que sería la mitad redondeando hacia arriba. Me gustaría recalcar que es a cualquier Gearlock, no tiene que haber adyacencia ni nada, o sea, podemos ser nosotros mismos, en este caso solo estamos nosotros, pero también se lo podríamos dar a nuestros compañeros. Y esto es lo que nos aportaría el portador del báculo, que nos decía, que no lo mencioné antes, liberar energía brutal del orbe Kobold que contiene tu báculo. Seguimos con Teórico, Theoretician. Nos dice que usa tu gran conocimiento de la línea temporal para provocar poderosos eventos. Volvemos de nuevo a los detalles específicos a ver qué nos cuenta, qué peculiaridades tiene esta habilidad, y nos dice que los dados de habilidad de la profesión Teórico de Figment también se colocan en sus propias ranuras bloqueadas. Cada una de estas habilidades tiene un número blanco y un número azul en ellas, los cuales corresponden a un número de rondas. Figment puede usar el primer efecto de estos dados al final de su turno sin agotarlos, siempre que el contador de rondas coincida con el número del dado de habilidad en ese momento. Si es el número de ronda que coincide con el número azul, Figment puede llevar a cabo también un efecto adicional más fuerte, sin embargo hacerlo agotaría el dado. Vale, pues vamos a verlo como siempre, y esto que puede sonar como un poco lío veréis que es bastante sencillito. Todas las habilidades de esta profesión tienen la estrellita, así que no dependen de otras habilidades para ser entrenadas. Es lo mismo que pasaba también, que no os lo mencioné, en la profesión del portador del báculo. Si os fijáis, todas tenían también estrella. Y empezamos con el dado número 9, que sería el primer dado de esta profesión, que sería Desorientación Temporal, Temporal Disorienter. Tiene 3 resultados con un 2 blanco y un 4 azul, y otros 3 resultados con un 3 blanco y un 5 azul. Al usar esta habilidad irían a uno de nuestros huecos de bloqueado, y nos dice que al final de tu turno, en las rondas que coincidan con el número blanco y azul, puedes aturdir a un buddy de un punto. En la ronda que coincida con el número azul, adicionalmente puedes agotar este dado para aturdir a un buddy de 5 puntos o menos. Por ejemplo, con este resultado de 3 blanco y 5 azul, estaríamos, imaginemos, al final de nuestro turno ya de la ronda 3, podríamos aturdir a un buddy de un punto. Insisto, voy a ser muy pesado, pero no es necesario que esté adyacente. En este caso tenemos 2 buddies de un punto, pongamos que por ejemplo me interesa aturdir a este. Ahora imaginamos que estamos al final de la ronda 5, que coincidiría con el número azul. Aturdiríamos a un buddy de un punto, por ejemplo, nuestra anterior víctima, el Frog Boy, y adicionalmente podemos elegir agotar el dado para aturdir a un buddy de 5 puntos o menos, en este caso el Alligator Guard. Aquí quiero hacer hincapié en una cosa, y es que nos indica claramente que podemos elegir agotarlo, no es obligatorio. Esto puede venir a cuento porque si tenemos alguna de las habilidades o hemos ido por la profesión en la que podemos modificar las rondas, quiere decir que lo mismo nos puede interesar no agotar el dado y darle efecto más adelante. Es algo que hay que tener en cuenta con Figment, ya que como sabéis podemos manipular las rondas y podemos llegar a efectuar combos interesantes con este tipo de interacciones. Vamos ahora con el siguiente dado de la profesión, que sería el dado número 10, Rectificador Temporal, Temporal Rectifier. Al usarlo iría también a uno de nuestros huecos bloqueados, y lo que nos indica es que al final de tu turno, en las rondas que coincidan con el número blanco y azul, puedes curar a cualquier Gearlock 1 de vida. En la ronda que coincida con el número azul, adicionalmente puedes agotar este dado para curar a cualquier Gearlock 3 puntos de vida. Bastante sencillita. Imaginaros que tenemos a Figment con 1 de vida
hemos estado jugando los turnos, llegamos al final de nuestro turno en la ronda 2. Como coincide con el número blanco, podríamos curarnos 1 de vida y nos quedaríamos con un total de 2 de vida. Si estuviésemos en la ronda 4, como coincide con el número azul del dado, al final de nuestro turno nos curaríamos 1 de vida y podríamos elegir agotar el dado para curarnos 3 adicionales. En este caso solo me curaría 1 si me interesase para llegar a mi máximo, que ahora mismo es 4, ya que recordad que no podéis tener nunca más vida que vuestra vida máxima. Quiero hacer especial hincapié en lo que ya había comentado, y es que esto es opcional por el tema de que luego podemos ir manipulando las rondas. Me gusta ser pesado para que nos quede claro que es una cosa fundamental que tiene Figment, que podemos jugar con todo eso. Por último tenemos el dado número 11, separador temporal, Temporal Splitter. También iría a uno de nuestros huecos bloqueados al usarlo. Y nos indica que al final de tu turno, en las rondas que coincidan con el número blanco y azul, puedes colocar un dado de efecto debilitar 1 sobre cualquier buddy. En la ronda que coincida con el número azul, adicionalmente puedes agotar este dado para colocar un dado de efecto desactivar, disable, en un buddy de 5 puntos o menos. Igual bastante similar a las anteriores, en este ejemplo tenemos un 3 blanco y un 5 azul. En la ronda 3, al final de nuestro turno, podríamos elegir poner un dado de debilitar 1 a cualquier buddy, por ejemplo, se lo pondremos a este. Y en la ronda 5, que coincide con el número azul, al final de nuestro turno, podemos colocar un dado de debilitar en un buddy que queramos y podríamos elegir agotar el dado para colocar el efecto desactivar en un buddy de 5 puntos o menos. Por ejemplo, en este caso, este señor es de 5 puntos, pues además de debilitarle, le quitaríamos sus habilidades. Pasamos ya a la última profesión, que sería Fantasma, Phantom, que nos dice que deja huellas tuyas de otras líneas temporales por el campo de batalla. Vamos a ver qué nos dice acerca de esta profesión en los detalles específicos, y nos menciona que la línea de profesión Fantasma de Figment presenta 2 fases separadas que puede llevar al tapete de batalla. Estas fases se consideran aliados. Después de lanzar el dado fantasma, se coloca en la ranura activa de Figment y permanece allí mientras la fase está en el tapete de batalla. Figment solo puede tener una fase en batalla a la vez. Las fases no atacan ni tienen turnos. Los enemigos las consideran unidades enemigas y las atacarán en consecuencia. Las fases perderán puntos de vida cuando son dañadas. Como las fases no están completamente en el mismo espacio-tiempo continuo que el resto de las unidades en el tapete de batalla, no se les pueden aplicar efectos de estado. Las fases también son inmunes a los daños de lava y a la fatiga. Por si os lo preguntáis, la fase es este chip de aquí. Lo han llamado fase, pues sería como un fantasma, ya sabéis, como una especie de ente incorpóreo, algo así. Lo definiría yo, que invocamos para confundir. Tiene estas 2 caras, aquí se ve a Figment pues más claramente, y aquí está como medio invisible. Entonces este es el chip que vamos a emplear para representarlo, como digo. Me hace gracia que te diga que no puedes tener más de una a la vez porque solo te han dado un chip, pero bueno, así también es una manera de que no se nos olvide. Vamos a ver entonces los dados de esta profesión, que solo son 2. Uno de ellos es el inicial, que es el que tiene la estrellita, que sería el primero de todos, que sería el dado número 12, fase fantasma, Face Ghost. Me lo he puesto hasta en el traductor de Google para ver cómo se pronunciaba y me suena demasiado parecido a cara. Son de estas palabras inglesas que no voy a ser capaz de pronunciar bien o mal. Alguien que hable muy bien inglés lo mismo dice, ¿qué es eso del fantasma de cara? Pero bueno, yo lo pronuncio como puedo, ¿vale? Como sea, fase fantasma tiene un resultado de 2 huesos y 4 resultados de 1. Al usarlo iría a uno de nuestros huecos activos y nos dice que coloquemos la ficha de fase con tantos puntos de vida en cualquier posición disponible en el tapete de batalla. Inmediatamente intercambia posiciones con la fase. Agota este dado al comienzo de tu siguiente turno. La fase se retira del tapete de batalla cuando pierda sus últimos puntos de vida o se agote este dado. Por ejemplo, con este resultado de 1... digamos que se la queremos liar a Frostboy, nos queremos alejar de él, pondríamos nuestra fase aquí, con un puntito de vida, intercambiaríamos las posiciones, por lo que pasaríamos a estar nosotros aquí, y la fase estaría aquí. Si por lo que sea la fase perdiese todos sus puntos de vida, se retiraría del tapete de batalla, o si siguiese viva por lo que fuese, al comienzo de nuestro siguiente turno quitaríamos el dado y también se retiraría. El siguiente dado de esta profesión sería la fase Espectro o Face Wraith, otra palabra que nunca he sabido cómo se pronuncia. Tiene un resultado de un hueso, 2 resultados de 5, 2 resultados de 6 y un resultado de 8. Haría exactamente lo mismo que el anterior dado, solo que en este caso en vez de tener 1 de vida podríamos llegar a tener hasta 8 de vida, dándole mayor supervivencia a nuestra fase. Figment tiene 3 dados consumibles que por lo visto hacen que nuestro dominio de la bioelectricidad Cobol pues nos puedan ser muy útiles.
El primero de ellos sería el dado número 13, Garra de Kobold o Kobold Claw. Tiene dos resultados de huesos rojos, ya sabéis, obligatoriamente los tenéis que poner en vuestro backup plan sí o sí, 3 resultados de 2 y un resultado de 3. Es un dado que usaríamos inmediatamente y nos indica que hagamos tanto daño verdadero, true damage, como nos indique la cara del dado, a cualquier buddy que esté antes de nosotros en el medidor de iniciativa. Por ejemplo, en esta situación tenemos al Primate Transmith por encima de nosotros en el medidor de iniciativa, así que podríamos hacerle con este resultado 2 de true damage. El siguiente dado consumible sería el número 14, Ojo de Kobold, Kobold Eye. Tiene un resultado de hueso rojo, un resultado de 2 huesos rojos y 4 resultados de Ojo de Kobold. Es un dado que tenemos que usar instantáneamente, lo podemos colocar en la ranura activa o en una ranura bloqueada y nos dice que agotemos hasta 2 dados de las profesiones de portador de báculo o de teórico en nuestra ranura bloqueadas y lo resolvemos como si el número de la ronda actual coincidiese con el número de los dados, con el blanco en el caso del portador del báculo ya que no tiene números azules o con el número azul en el caso de teórico. Vamos a imaginar que por ejemplo tenemos el rectificador temporal y el separador temporal en nuestro hueco de bloqueados. En el rectificador tendríamos la ronda 4, en el separador tendríamos la ronda 5 marcados en azul y estamos al final de nuestro turno en la ronda 1. Elegimos agotar el Ojo de Kobold para agotar nuestros 2 dados y aplicar sus efectos como si coincidiesen las rondas, aunque no tengan nada que ver. Haríamos el efecto del 4 en el caso del rectificador temporal y del 5 en el separador temporal. Por lo que para este ejemplo con el rectificador temporal nos podríamos curar hasta 3 puntos de vida y con el separador temporal podríamos colocar el efecto de debilitar uno en un buddy y le podríamos poner al buddy que quisiésemos también de 5 puntos o menos un efecto de desactivar. Vamos con el último dado consumible que sería el número 15, retroceso súbito, Flash Rewind. Tiene un resultado de un hueso rojo, un resultado de 2 huesos rojos, 2 resultados de 2 y 2 resultados de 3. Es un dado que tenemos que usar instantáneamente y lo podemos colocar en una ranura bloqueada nuestra o en una ranura bloqueada aliada. Y nos dice que revivamos a un Gearlock que ha sido noqueado, que está KO, al número de vida que indique el resultado del dado. Si este dado está en la ranura bloqueada de un Gearlock, se activa automáticamente si ese Gearlock quedase noqueado para evitar el noqueo y aumentar los puntos de vida al número que indique el dado. Este dado tiene 2 usos distintos dentro de una misma finalidad. Y es que la primera parte del texto nos dice que revivamos un Gearlock noqueado a los puntos de vida que indique el dado. Por ejemplo, imaginemos que hemos sacado un 3 en el dado y Stanza, nuestra compañera, está noqueada. Usaríamos el dado y Stanza reviviría con 3 puntos de vida siguiendo las reglas que tenemos en las instrucciones a la hora de revivir Gearlocks. En este siguiente ejemplo, Figment le lanzó Flash Rewind a Stanza que lo tiene en su hueco bloqueado. Ella va a ser noqueada por el resultado de este buddy. Lo que haríamos sería quitar el dado, evitar el noqueo y recuperar 3 puntos de vida, por lo que seguiría viva este turno. Lógicamente, esto sirve para cualquier Gearlock, o sea, Figment se lo podría hacer a sí mismo si le interesase. Vamos ahora con el plan B. Con un coste de un hueso tendríamos carga, Charge Up. Nos dice que añadamos un hueso a nuestro plan B usando dados de ataque o de defensa del suministro y no eliminamos el hueso cuando usemos esta opción del plan B. No tiene mayor misterio, simplemente decidimos usar la habilidad y en lugar de quitar el hueso cogeríamos un dado del suministro y lo añadiríamos a nuestro plan B. Con un coste de 2 huesos tenemos irregularidad temporal, Time Blimp. Aumenta o disminuye el contador de rondas en 1. Gastaríamos 2 huesos y podríamos aumentar o disminuir nuestro contador de rondas. Con un coste de 3 huesos no podemos hacer nada, así que esta es la habilidad más fácil de todo el plan B. Con un coste de 4 huesos tenemos descubrimiento afortunado, Fortunate Discovery, y nos dice que adquiere un dado consumible a tu elección. Gastaríamos nuestros 4 huesos y podríamos elegir entre uno de los 3 dados que tenemos disponibles. Con un coste de 5 huesos tenemos Sea amable, rebobina, Be kind, rewind. Tira todos los dados de tu plan B, incluyendo los gastados para activar este plan B, y todos los huesos obtenidos este turno. Trata los resultados como dados lanzados este turno. Esta habilidad me parece una bestialidad. Imaginad que hemos sacado un resultado tirando nuestra super estadística de ataque y de defensa de un dado de ataque y un dado de huesos. Decidimos usar este plan B, dejaríamos aparte el resultado de ataque y lanzaríamos
los dados que hemos usado para activar la habilidad, más el hueso que hemos sacado, lo que nos daría, pues imaginaros las posibilidades. Podríamos añadir bastante daño con estos 3 dados de ataque y estos dados de defensa o la combinación que tengamos en el plan B. O sea, podemos llegar a hacer un ataque devastador o ponernos muchísima defensa. Y como siempre, con un coste de 6 huesos, tenemos la mejora a innato +1. Gastaríamos nuestros 6 huesecitos y le daríamos la vuelta a nuestra ficha de Gearlock para indicar que estamos en innato +1. Vamos a aprovechar ya para ver el innato +1, que es lo único que nos quedaría por ver, que sería Señor del Tiempo. Dice que después de usar Adepto del Tiempo, que es nuestra habilidad innata o no, esto es opcional, puedes mover el dado de iniciativa de cualquier otra unidad que no sea tirano hacia adelante o hacia atrás una posición en el medidor de iniciativa. Vamos a ver este ejemplo. Estamos en la preparación de la partida, hemos lanzado nuestros dados y nos ha salido que Figment tiene un resultado de 1 y Stanza tiene un resultado de 2 en su iniciativa. Stanza la tendríamos que colocar la última en el medidor de iniciativa, sin embargo, debido a esto del tiempo, podemos elegir volver a tirar nuestro dado. Obtenemos un resultado de 3, lo que nos daría la opción de colocarnos por detrás de este base si nos interesase o por delante, que va a ser nuestro caso. Una vez hecho esto, seguimos usando Adepto del Tiempo, podemos mover el dado de iniciativa de Figment hacia adelante o hacia atrás una posición. Por ejemplo, nos interesa estar el primero. Y ahora que ya hemos aplicado Adepto del Tiempo, insisto, podemos elegirlo incluso, aunque no lo hayamos aplicado, podríamos aplicar el innato +1. Podemos mover el dado de iniciativa de cualquier otra unidad que no sea tirano hacia adelante o hacia atrás una posición en el medidor de iniciativa. Por ejemplo, digamos que quiero que Stanza no sea la última, podríamos colocarla en esta posición, haciendo que el último sea Frogboy. Y hasta aquí todo lo que nos puede ofrecer Figment. Me parece un Gearlock bastante versátil, pero también me parece bastante friecerebros con el tema de andar pendiente de las rondas, de poder modificar turnos tanto nuestros como de los buddies. Tiene mucha amiga. Creo que jugar a 2 manos a Figment con Stanza puede hacer que directamente te dé un aneurisma cerebral, pero bueno, eso es parte de la diversión también de este juego. Y nada más, quería pediros que si os están siendo útiles esta serie de vídeos o si os gustan, que por favor apoyéis el contenido, porque aunque no lo parezca y aunque parezca también llorar un poco, me lleva bastante trabajo hacer este tipo de cosas, así que os lo agradeceríamos con el alma. Venga, nos vemos en el siguiente tutorial, gente. Hasta otra.